Derrotó a 30 bandidos por las gemelas apaches, y lo que pasó después sorprendió a todos. John vivía en un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos, un lugar donde todos se conocían y cada familia cuidaba de la otra. Desde niño, había aprendido a ser cuidadoso y a observar cada detalle a su alrededor. No era solo su fuerza lo que lo hacía diferente, sino también su rapidez para pensar y actuar cuando algo se complicaba. La gente del pueblo lo respetaba, no porque buscara la atención, sino porque siempre estaba dispuesto a ayudar cuando alguien estaba en problemas. A pocos kilómetros, a orillas de un río ancho y caudaloso, vivían las gemelas Ana y Lila, dos jóvenes de espíritu fuerte y corazón valiente. Ellas habían crecido aprendiendo a cuidar de su hogar y de la pequeña aldea que estaba cerca de la suya. La vida no había sido fácil para ellas. Desde pequeñas, habían aprendido a defenderse y a no confiar ciegamente en nadie que no conocieran bien. Aún así, eran conocidas por su bondad, siempre ayudaban a los vecinos, compartían sus alimentos y cuidaban de los animales del lugar. Un día, rumores comenzaron a circular por la región. Un grupo de bandidos, hombres rudos y peligrosos, había llegado a las montañas cercanas y estaba atacando aldeas. Robaban alimentos, herramientas y cualquier cosa de valor. La gente estaba asustada y la incertidumbre llenaba los hogares. Nadie se sentía seguro al salir a trabajar en los campos o a recoger agua del río. La tranquilidad que siempre había caracterizado al lugar estaba desapareciendo, y con ella, la sensación de seguridad. John escuchó estos rumores mientras reparaba una cerca que se había caído después de la última tormenta. Cada palabra que llegaba a sus oídos aumentaba su preocupación. Sabía que si los bandidos llegaban a la aldea de las gemelas, podrían causar un daño irreparable. Recordó entonces las historias que las abuelas contaban sobre héroes de antaño, hombres y mujeres que enfrentaban el peligro para proteger a otros. No se consideraba un héroe, pero sentía que era su deber hacer algo antes de que la situación empeorara. Decidió caminar hacia la aldea de Ana y Lila. La senda estaba llena de piedras y raíces, y el viento frío movía las ramas de los árboles creando sombras inquietantes. Cada paso que daba lo acercaba más a un posible enfrentamiento, pero también lo acercaba a la oportunidad de proteger a quienes no podían defenderse por sí solos. Mientras avanzaba, recordaba los consejos de su padre: observa todo a tu alrededor. La rapidez y la calma pueden salvarte incluso cuando estás en peligro. Esos consejos parecían simples, pero en momentos como este se convertían en herramientas vitales. Al llegar a la aldea de las gemelas, John notó que el lugar estaba más silencioso de lo normal. Las casas de madera se alineaban a lo largo del río, y los animales del corral parecían inquietos, moviéndose nerviosos en su espacio. Ana y Lila estaban afuera, revisando el granero y asegurándose de que todo estuviera en orden. Cuando vieron a John acercarse, sus miradas se iluminaron con un brillo de alivio y curiosidad. Sabían que algo importante estaba por suceder, aunque no podían imaginar exactamente qué. John se acercó con calma y explicó lo que había escuchado sobre los bandidos. Les contó cómo estaban atacando otras aldeas cercanas y cómo la amenaza se estaba acercando rápidamente. Las gemelas escucharon atentamente, analizando cada detalle. Ellas también habían oído rumores, pero la llegada de John y su preocupación les hizo darse cuenta de que la situación era más seria de lo que habían imaginado. Juntos comenzaron a pensar en un plan, aunque sabían que no sería fácil enfrentarse a hombres armados y peligrosos. Mientras conversaban, John notó que las gemelas eran más fuertes y decididas de lo que parecía a primera vista. Ana tenía una mirada firme y segura, capaz de intimidar incluso a los más valientes, mientras que Lila parecía leer cada movimiento con atención, anticipando cualquier peligro. John se dio cuenta de que no estaba solo en esta misión, podía contar con ellas para proteger la aldea y cuidar a la gente. Esa confianza mutua se convirtió en un vínculo silencioso que les dio fuerza para enfrentar lo que vendría. Durante las siguientes horas, caminaron por los alrededores, observando los puntos estratégicos de la aldea.
Señalaron lugares donde podrían esconderse si los bandidos llegaban y discutieron cómo podrían alertar a los demás habitantes en caso de peligro. Cada detalle importaba, desde la posición de las casas hasta la altura de las rocas y la dirección del viento. John explicaba lo que había aprendido de sus padres y de sus propias experiencias, y las gemelas escuchaban con atención, sugiriendo mejoras y nuevas ideas. La coordinación y la preparación eran esenciales, porque sabían que la valentía sin estrategia no era suficiente para proteger a toda la comunidad. Al caer la noche, el cielo se cubrió de nubes y la aldea quedó en penumbra. La luz de las antorchas y las pequeñas lámparas iluminaba los caminos, pero no podía alejar la sensación de amenaza. John decidió quedarse en la aldea esa noche para vigilar, mientras Anna y Lila aseguraban sus casas y los animales. Sentado cerca de la entrada del pueblo, John pensaba en lo que significaría enfrentarse a los bandidos. No era solo la fuerza física lo que importaba, sino también la rapidez para tomar decisiones y la calma para actuar bajo presión. Durante esas horas de espera, recordó historias de valentía y sacrificio de su propia familia. Recordó cómo su padre había protegido a su comunidad durante una inundación y cómo su madre enseñaba a los niños a no rendirse frente a los problemas. Todo eso le dio un impulso de confianza, no estaba enfrentando el peligro por él mismo, sino por todos aquellos que no podían defenderse. Esa idea llenó su corazón de determinación y una sensación de responsabilidad que no podía ignorar. Finalmente, cuando la luna iluminaba parcialmente la aldea, John escuchó ruidos a lo lejos. Era difícil identificar si eran animales o personas, pero su instinto le decía que algo se acercaba. Se movió con cuidado, observando cada sombra y cada movimiento, preparado para proteger a las gemelas y a los habitantes. Anna y Lila también estaban alerta, listas para actuar si fuera necesario. La tensión creció, pero también lo hizo la determinación de todos, sabían que juntos podían enfrentar cualquier amenaza. Esa primera parte de la historia nos muestra cómo la valentía y la preparación se combinan antes de que ocurra un gran enfrentamiento. John no era un héroe famoso, y las gemelas no tenían poderes extraordinarios, pero su determinación, inteligencia y voluntad de proteger a los demás los convertían en un equipo formidable. La amenaza de los bandidos se acercaba, y la calma antes de la tormenta estaba a punto de romperse. La vida tranquila de la aldea estaba por cambiar, y nadie podría predecir exactamente qué sucedería después. El amanecer llegó con un cielo teñido de naranja y rojo, reflejando sobre el río que serpenteaba cerca de la aldea de las gemelas. El aire estaba frío, pero no disminuía la determinación de John ni de Anna y Lila. Desde temprano, todos en la aldea se habían levantado para prepararse. La tranquilidad del lugar parecía intacta a simple vista, pero la sensación de peligro se sentía en cada esquina, en cada sombra y en el leve crujido de los árboles meciéndose con el viento. John sabía que no podían permitirse un descuido. Cada momento contaba. John comenzó el día revisando los puntos estratégicos que habían marcado la noche anterior. Señaló a las gemelas donde podrían ubicarse si los bandidos atacaban, y también donde podrían resguardarse los aldeanos. No es cuestión de fuerza únicamente, les dijo, sino de pensar rápido y usar el terreno a nuestro favor. Anna y Lila asintieron, comprendiendo que la inteligencia y la preparación serían tan importantes como la valentía. Juntos, recorrieron los límites de la aldea, buscando cualquier señal de movimiento sospechoso o ruido fuera de lo común. El primer indicio de los bandidos apareció cerca del bosque, a un par de kilómetros de distancia. John los vio acercarse a lo lejos, pequeños puntos moviéndose entre los árboles. La adrenalina se apoderó de él, pero mantuvo la calma. Les indicó a Anna y Lila que se escondieran cerca de una roca grande que les daría cobertura, mientras él avanzaba con cuidado para interceptar a los intrusos. Sabía que no podía enfrentar a todos directamente sin poner en riesgo a las gemelas o a otros aldeanos. Cada paso debía ser calculado, cada decisión tomada con rapidez y precisión. Cuando se acercó más, pudo distinguir a los bandidos claramente. Eran hombres grandes, con miradas duras y armados con palos y cuchillos.
No parecían tener un plan muy organizado, confiando en el número para intimidar a cualquiera que se cruzara en su camino. John respiró hondo, recordó las enseñanzas de su padre y de sus propios entrenamientos y decidió usar el terreno a su favor. Se escondió detrás de un árbol grueso y observó, calculando cómo podía reducir su ventaja numérica sin entrar en confrontación directa de inmediato. El primer movimiento de John fue rápido y silencioso. Tomó un par de piedras y las lanzó lejos del camino para distraer a algunos de los bandidos. Cuando uno de ellos corrió a investigar, John aprovechó la oportunidad para empujar otro sobre la hierba, lo suficiente para que perdiera el equilibrio sin lastimarlo gravemente. Los demás bandidos comenzaron a percibir que no sería un encuentro fácil, y algunos se miraron entre ellos con desconcierto. John estaba logrando lo que parecía imposible, confundir a un grupo mucho más grande usando estrategia y astucia. Ana y Lila, desde su escondite, observaban cada movimiento con ojos atentos. Ana sacó un arco que había aprendido a usar con su padre y apuntó hacia los bandidos que se acercaban más. Lila, por su parte, estaba lista con un par de palos reforzados, preparados para usarlos en caso de emergencia. Aunque estaban a salvo por el momento, sabían que la situación podría volverse peligrosa en cualquier instante. La sincronización entre ellos era perfecta, John distraía, Ana observaba y atacaba si era necesario, y Lila estaba lista para intervenir en el momento justo. A medida que el enfrentamiento continuaba, algunos aldeanos comenzaron a notar movimientos extraños en la distancia y se acercaron sigilosamente para ayudar. No llevaban armas ni buscaban pelea directa, simplemente querían alertar y proteger a los más jóvenes y a los ancianos. John les indicó rápidamente que regresaran a sus casas y que cerraran puertas y ventanas. Cada acción estaba pensada para mantener a todos a salvo mientras se enfrentaba a los bandidos. La tensión crecía, pero también lo hacía la determinación de cada persona en la aldea. Uno de los bandidos decidió acercarse más, confiado en que podrían superar a John con el número. Pero John, anticipando el movimiento, lo recibió con un rápido movimiento de su palo improvisado, bloqueando y desviando el avance sin lastimarlo de forma grave. Cada maniobra de John estaba llena de precisión y calma. No se trataba de atacar por atacar, se trataba de neutralizar la amenaza y proteger a todos a su alrededor. Los bandidos comenzaron a darse cuenta de que no sería tan fácil, y la confusión empezó a instalarse entre ellos. Mientras tanto, Ana y Lila comenzaron a moverse estratégicamente entre los arbustos, cubriendo a John desde otros ángulos. Ana disparó flechas cerca de los pies de los bandidos para distraerlos y hacerlos retroceder, mientras Lila bloqueaba cualquier intento de avanzar por sorpresa. La coordinación entre los tres era impecable, mostrando que la valentía y la inteligencia podían equilibrar la diferencia numérica. Cada pequeño movimiento contaba, y cada decisión podía cambiar el curso del enfrentamiento. A pesar del miedo natural que sentían, John nunca perdió la calma. Recordaba constantemente que su objetivo no era pelear por orgullo, sino proteger a las gemelas y a la aldea. Esa claridad en su mente le permitió anticipar los movimientos de los bandidos y usar su entorno a su favor. Utilizó troncos, rocas y ramas para crear obstáculos improvisados que ralentizaban a los atacantes y les hacían perder tiempo. Cada maniobra estaba diseñada para ganar ventaja sin causar daño grave, demostrando que la inteligencia y la estrategia podían ser más poderosas que la fuerza bruta. El enfrentamiento continuó durante horas, con el sol subiendo en el cielo y la tensión aumentando. Los bandidos comenzaron a cansarse, confundidos por un solo hombre que parecía moverse con rapidez y precisión entre ellos. La coordinación de John con Ana y Lila los mantenía un paso adelante. Cada acción estaba calculada para protegerse a sí mismos y a la aldea, y para debilitar la moral de los bandidos sin derramar sangre innecesaria. La valentía, la paciencia y la estrategia estaban transformando lo que parecía una derrota segura en una oportunidad de victoria. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, John logró aislar a los bandidos más peligrosos y desarmarlos temporalmente usando técnicas de distracción y maniobras rápidas. Las gemelas ayudaban desde la distancia,
asegurándose de que nadie se acercara demasiado sin ser detectado. Los aldeanos, escondidos pero atentos, podían ver cómo un hombre y dos jóvenes valientes estaban enfrentando a 30 hombres armados sin perder el control ni la calma. La admiración por su habilidad y determinación crecía con cada minuto. Al caer la tarde, los bandidos empezaron a retroceder, confundidos y cansados por la resistencia inesperada. John aprovechó el momento para indicar a Anna y Lila que se acercaran y ayudaran a asegurar la zona alrededor de la aldea. Utilizando su conocimiento del terreno, lograron guiar a los bandidos hacia un terreno más abierto donde no podían usar su ventaja numérica y donde cualquier intento de ataque sería más fácil de controlar. La estrategia estaba dando resultados, la combinación de inteligencia, valentía y coordinación estaba logrando lo imposible. La jornada terminó con los bandidos dispersándose lentamente, conscientes de que no podrían superar la defensa que John, Anna y Lila habían establecido. La aldea había sobrevivido al primer gran ataque gracias a su valentía y preparación. Aunque cansados, los tres estaban satisfechos de haber protegido a su gente y de haber demostrado que incluso frente a la amenaza más grande, la estrategia y la cooperación podían superar el miedo y el peligro. Esa segunda parte nos muestra que la valentía no es solo un acto de fuerza, sino una combinación de inteligencia, estrategia y determinación. John y las gemelas demostraron que enfrentarse a un gran desafío requiere calma, coordinación y un profundo compromiso con proteger a otros. El peligro aún no había desaparecido, pero la confianza del equipo y su capacidad para actuar bajo presión les daba ventaja frente a cualquier amenaza futura. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos rojizos que se reflejaban en el río cercano. La aldea parecía tranquila a simple vista, pero la tensión en el aire era palpable. John sabía que la calma era solo un instante antes de la tormenta. Los bandidos no se habían rendido, solo se habían reagrupado y estaban preparando un ataque más decidido. Esta vez, no había distracciones ni confusiones, era el enfrentamiento directo, y John debía estar listo para enfrentarlos uno por uno, con estrategia y rapidez. Anna y Lila habían reforzado la aldea durante el día, moviendo piedras para bloquear caminos y asegurando las casas de los vecinos. Cada detalle contaba. Cada roca colocada, cada rama cortada para formar un obstáculo, estaba pensada para proteger a los habitantes y dar ventaja a John en el enfrentamiento. Las gemelas también se habían preparado mentalmente, no solo serían observadoras, sino que actuarían con rapidez si alguien lograba acercarse demasiado. Sabían que la fuerza de John era notable, pero que la estrategia era lo que realmente podía marcar la diferencia. Los bandidos aparecieron nuevamente, esta vez en mayor número y con movimientos más agresivos. Podían verse sus miradas decididas, sabiendo que habían sido derrotados parcialmente antes y querían recuperar su honor ante la comunidad. John los observó desde detrás de una roca, analizando cada paso, cada movimiento de sus hombros y pies, cada respiración. Sabía que si cometía un error, las consecuencias serían graves. Sin embargo, no había lugar para el miedo, cada acción debía ser precisa, rápida y efectiva. El primer choque ocurrió cuando un grupo de 7 bandidos decidió avanzar por la parte izquierda de la aldea. John, anticipando su movimiento, tomó ramas largas y las usó para hacer barreras improvisadas, obligando a los atacantes a detenerse y perder ritmo. Mientras tanto, Anna lanzó pequeñas piedras y palos que caían estratégicamente cerca de sus pies, logrando desestabilizar algunos pasos sin lastimarlos de forma grave. Lila, ubicada en lo alto de una pequeña colina, observaba cada movimiento y señalaba a John la mejor posición para interceptarlos. La coordinación entre los tres era perfecta, era como si sus movimientos estuvieran sincronizados por un único pensamiento. Los bandidos comenzaron a darse cuenta de que no sería fácil enfrentarse a John. Su rapidez y precisión los mantenían un paso atrás, y cada intento de avanzar resultaba en confusión. John aprovechó cada instante, usando troncos, piedras y ramas para crear obstáculos, obligándolos a separarse y a perder la ventaja del número. Cada acción estaba pensada para proteger a la aldea y a sus habitantes.
No buscaba pelear por orgullo, sino neutralizar la amenaza y mantener a todos a salvo. Un momento crítico llegó cuando un grupo de 10 bandidos decidió rodear a John por la derecha. La estrategia de los atacantes era clara: acorralarlo y obligarlo a rendirse. John, observando el terreno, notó que podían usar un pequeño barranco a su favor. Con movimientos rápidos y calculados, los llevó hacia allí, usando piedras sueltas para hacer que algunos perdieran el equilibrio y otros se detuvieran por precaución. Anna y Lila, siguiendo su señal, atacaron de manera sincronizada, usando palos y piedras estratégicamente para mantener la distancia de seguridad y aumentar la confusión entre los atacantes. La tensión alcanzó su punto máximo cuando John se encontró rodeado casi por completo. 30 bandidos lo miraban con incredulidad, no podían entender cómo un solo hombre podía resistir tanto y seguir tan calmado. Pero John no perdió la concentración. Sabía que su fuerza estaba en la mente, no solo en los brazos. Usando movimientos rápidos y maniobras inteligentes, logró derribar primero a los bandidos más cercanos, empujándolos fuera de balance y manteniendo suficiente espacio para esquivar los ataques de los demás. Cada movimiento era medido, cada paso pensado. Las gemelas observaban desde posiciones estratégicas, listas para intervenir si John lo necesitaba. Anna disparó flechas cerca de los pies de los atacantes más agresivos, obligándolos a retroceder o perder el equilibrio. Lila bloqueaba cualquier intento de acercarse demasiado con palos fuertes y precisos. La cooperación era total, cada uno sabía exactamente lo que el otro haría. John estaba sorprendiendo a todos, incluso a sí mismo. La combinación de inteligencia, valentía y coordinación estaba logrando que el grupo más grande se sintiera vulnerable. En un momento clave, un bandido intentó atacar directamente a John por la espalda. Pero John, anticipando el movimiento, giró con rapidez y desarmó al hombre usando solo su fuerza y estrategia, sin herirlo gravemente. Los otros bandidos comenzaron a dudar, la sorpresa y la confusión se apoderaron de ellos. Ninguno podía prever los movimientos de John, y la coordinación de las gemelas hacía que cualquier intento de ataque directo fuera inútil. Cada acción estaba diseñada para ganar ventaja sin causar daños graves, mostrando que la inteligencia podía superar la fuerza bruta. El enfrentamiento continuó durante horas, con sol cayendo y sombras largas cubriendo la aldea. Los bandidos, cada vez más cansados y desorientados, empezaban a retroceder y a buscar rutas de escape. John, aunque agotado, mantenía la calma. Cada acción, cada movimiento, cada decisión estaba pensada para proteger a todos los habitantes y asegurar que nadie saliera herido. La tensión era inmensa, pero también lo era la determinación del héroe y de las gemelas. Finalmente, John logró separar a los atacantes más peligrosos del resto del grupo. Usando astucia y conocimiento del terreno, los llevó a un pequeño claro donde podían ser controlados más fácilmente. Anna y Lila ayudaban a mantener el equilibrio del enfrentamiento, asegurándose de que nadie se acercara demasiado sin ser detectado. La confianza entre ellos era absoluta, cada uno sabía exactamente lo que el otro haría en cada instante. Los bandidos empezaban a sentirse impotentes, el plan que habían imaginado no funcionaba, y su ventaja numérica se había reducido casi a nada. Cuando la luz del atardecer bañó la aldea, los bandidos comenzaron a retroceder de manera desorganizada, conscientes de que no podrían superar a John y a las gemelas. La combinación de inteligencia, valentía y estrategia estaba logrando lo que parecía imposible: un solo hombre y 2 jóvenes defendiendo una aldea entera de un grupo mucho más grande. Los aldeanos, escondidos pero atentos, podían ver cómo la valentía y la cooperación estaban cambiando el rumbo del enfrentamiento. El cansancio comenzaba a aparecer en John, pero la satisfacción de haber protegido a los habitantes lo mantenía firme. Sabía que aún no era el final, los bandidos podían regresar o intentar otras estrategias. Pero la lección ya estaba clara: la valentía, la estrategia y la cooperación podían superar incluso las situaciones más imposibles. Las gemelas, impresionadas por su determinación, se sintieron más seguras y confiadas. Ahora sabían que podían enfrentar cualquier desafío junto a él.
Esa tercera parte de la historia muestra el punto culminante del enfrentamiento. John no solo utiliza su fuerza física, sino también su inteligencia y rapidez mental para neutralizar a un grupo mucho más grande. La colaboración con Anna y Lila es clave, demostrando que la valentía individual se potencia cuando se combina con trabajo en equipo y estrategia. La tensión, la acción y la preparación alcanzan su punto máximo, preparando el terreno para lo que sucederá después y dejando claro que, incluso frente a la adversidad, la determinación puede cambiarlo todo. La noche cayó lentamente sobre la aldea, cubriendo las casas con sombras largas y profundas. Las luces de las pequeñas antorchas iluminaban apenas los caminos, creando un contraste con la oscuridad que rodeaba el lugar. Los aldeanos comenzaron a salir de sus escondites con cautela, mirando a su alrededor para asegurarse de que los bandidos no regresaran. Los rostros reflejaban una mezcla de miedo, alivio y asombro. Nadie podía creer lo que acababa de suceder. Un solo hombre, acompañado por dos jóvenes valientes, había enfrentado y detenido a un grupo mucho más grande. Ion estaba exhausto, pero su mirada seguía alerta. Caminaba por la aldea revisando cada calle, cada esquina, asegurándose de que todos los habitantes estuvieran a salvo. Los aldeanos se acercaban lentamente, tímidos al principio, luego con sonrisas tímidas de agradecimiento. Muchos se arrodillaban o inclinaban la cabeza en señal de respeto, pero John simplemente los miraba con calma, diciendo que no había hecho nada por orgullo, sino por protegerlos. Su humildad aumentaba la admiración de todos, haciéndolo aún más grande a los ojos de quienes lo habían presenciado. Anna y Lila ayudaban a los aldeanos a revisar sus casas y graneros. Algunas puertas estaban dañadas, algunas ventanas rotas, pero lo peor, afortunadamente, no había ocurrido. Mientras caminaban por los caminos polvorientos, ayudando a colocar nuevamente herramientas y alimentos, la sensación de alivio crecía en toda la comunidad. Cada acción de las gemelas demostraba su responsabilidad y cuidado, no solo habían estado observando, sino que habían participado activamente para garantizar la seguridad de todos. Ion, mientras tanto, decidió asegurarse de que los bandidos no regresaran al amanecer. Recorrió los alrededores de la aldea, examinando el terreno y estableciendo pequeñas marcas y obstáculos que servirían de aviso en caso de un nuevo intento de ataque. También dejó claras señales para los aldeanos, indicándoles rutas de escape y lugares donde podrían refugiarse si fuera necesario. Cada detalle estaba pensado con la misma atención con la que había planeado su enfrentamiento horas antes. Su objetivo no era solo la victoria inmediata, sino la seguridad futura de todos los que vivían allí. Los bandidos, por su parte, regresaron al bosque más cercano, desanimados y confundidos. Habían sido derrotados, pero no completamente humillados, aún planeaban vengarse, aunque sabían que enfrentarse de nuevo a John sería mucho más complicado. La noticia de lo sucedido se esparció rápidamente entre las aldeas vecinas, y pronto muchos comenzaron a ver a John y a las gemelas no solo como valientes, sino como líderes capaces de proteger a toda la comunidad frente al peligro. La reputación de la aldea comenzó a cambiar, de un lugar vulnerable, pasó a ser un ejemplo de valentía y estrategia. Mientras la noche avanzaba, John reunió a Anna, Lila y a algunos aldeanos más para una reunión improvisada. Sentados alrededor de una fogata, hablaron sobre lo que había ocurrido, que había funcionado y que podría mejorarse. Cada comentario era escuchado con atención, y cada sugerencia se anotaba mentalmente. Ion quería asegurarse de que todos aprendieran de la experiencia, para que la aldea pudiera defenderse en el futuro sin depender únicamente de él. La lección era clara, la valentía individual es poderosa, pero la cooperación y la planificación hacen la diferencia en cualquier situación. Algunas familias comenzaron a limpiar sus casas y patios, reparando techos, puertas y cercas dañadas. La solidaridad se notaba en cada acción, los vecinos se ayudaban entre sí, compartiendo herramientas, alimentos y palabras de aliento. Anna y Lila participaron activamente, mostrando que la fuerza y la dedicación no solo protegen durante la acción, sino que también ayudan a reconstruir después.
John observaba, satisfecho de ver que la comunidad estaba unida y que cada persona entendía la importancia de cuidar de los demás. El día siguiente llegó con un cielo despejado y un sol brillante, iluminando cada rincón de la aldea. La atmósfera era diferente, la gente se sentía más segura, más fuerte y más unida. Algunos niños corrieron por los caminos, jugando entre ellos, mientras los adultos continuaban reparando y organizando los espacios comunes. La valentía de la noche anterior había dejado una impresión duradera, todos entendieron que la cooperación, la preparación y la inteligencia podían superar cualquier amenaza. John, Anna y Lila pasaron el día entrenando a los aldeanos en técnicas básicas de defensa y estrategia. No era entrenamiento para pelear por diversión, sino para que cada persona pudiera protegerse y proteger a los demás en caso de que los bandidos regresaran. Enseñaron cómo usar el terreno a su favor, cómo improvisar obstáculos y cómo anticipar movimientos de posibles atacantes. Cada lección estaba acompañada de explicaciones simples y ejemplos prácticos, de manera que todos pudieran entender y recordar fácilmente. Las gemelas, por su parte, ayudaban a organizar los suministros, asegurándose de que la comunidad tuviera acceso a alimentos, agua y herramientas en caso de emergencia. También enseñaron a los más jóvenes a mantenerse alerta y a observar los alrededores, desarrollando habilidades de atención y rapidez que podrían ser cruciales en el futuro. La combinación de fuerza, inteligencia y preparación estaba transformando a toda la aldea, ya no eran solo sobrevivientes, sino una comunidad lista para enfrentar desafíos con valentía y decisión. Por la tarde, John se acercó al río para reflexionar. Miró su reflejo en el agua y pensó en todo lo que había sucedido, la amenaza de los bandidos, la tensión del enfrentamiento, la cooperación con Anna y Lila, y la valentía de los aldeanos. Se dio cuenta de que la verdadera fuerza no residía solo en él, sino en la unidad de toda la comunidad. Cada persona, con su esfuerzo y coraje, había contribuido a la seguridad de todos. Esa comprensión le dio una sensación de paz y orgullo silencioso. Mientras tanto, las gemelas organizaron una reunión con los aldeanos para discutir cómo proteger mejor la aldea en el futuro. Hablaban de rutas seguras, de señales de alerta y de pequeños refugios que podrían ser usados en caso de emergencia. La participación activa de todos hizo que cada habitante se sintiera parte de la solución y no solo un espectador. La lección era clara: cuando todos colaboran y aportan sus habilidades, la comunidad se vuelve más fuerte y resistente. Durante la noche, mientras las luces de las antorchas iluminaban las calles y las estrellas brillaban en el cielo, los aldeanos comenzaron a sentirse más tranquilos. La valentía de John, la inteligencia de las gemelas y la cooperación de todos habían logrado algo extraordinario. La aldea había enfrentado un gran peligro y había salido fortalecida. Cada gesto de ayuda, cada plan estratégico y cada acción de protección habían transformado la experiencia en una lección valiosa que nadie olvidaría. Al final de la jornada, John y las gemelas se sentaron en silencio, observando la aldea. La calma había regresado, pero sabían que la preparación debía continuar. La experiencia les había enseñado que la seguridad no era algo garantizado, sino algo que se construía día a día, con esfuerzo, vigilancia y colaboración. La comunidad había aprendido a confiar en sí misma, a apoyarse mutuamente y a enfrentar cualquier desafío con inteligencia y coraje. Esa cuarta parte de la historia muestra cómo las acciones valientes y estratégicas de John y las gemelas no solo protegieron a la aldea, sino que también fortalecieron la comunidad. La cooperación, la preparación y la solidaridad demostraron ser más poderosas que cualquier amenaza externa. La aldea no solo sobrevivió, sino que se transformó en un lugar más fuerte, unido y preparado para enfrentar el futuro. La valentía había generado confianza, y la confianza había generado fuerza. La aldea despertó con un aire diferente. Ya no era la misma de días atrás. Las calles, aunque llenas de polvo y piedras movidas por los recientes enfrentamientos, parecían más seguras. Los habitantes caminaban con paso firme, charlaban con tranquilidad y se saludaban con sonrisas. La valentía de John y de las gemelas había dejado una marca visible,
la confianza y la unión reemplazaban al miedo y la incertidumbre que antes dominaban cada rincón. Pero aunque todo parecía en calma, nadie podía predecir lo que estaba por suceder. John se levantó temprano y decidió recorrer la aldea para asegurarse de que todo estuviera en orden. Caminaba lentamente, observando cada casa, cada cercado y cada sendero. Los aldeanos lo saludaban con respeto, algunos incluso con gratitud silenciosa, porque sabían que él había sido la pieza clave que los había protegido de los bandidos. Sin embargo, John no buscaba reconocimiento ni elogios. Su objetivo seguía siendo simple: garantizar la seguridad y enseñar a todos a cuidarse mutuamente. La calma del día le daba tiempo para reflexionar sobre lo que había sucedido y lo que aún podía hacerse. Ana y Lila estaban ocupadas organizando un pequeño grupo de aldeanos para entrenar en técnicas de defensa y estrategia. No era un entrenamiento para pelear, sino para aprender a pensar rápido, usar el terreno a su favor y proteger a los demás en caso de que los bandidos regresaran. Enseñaban con paciencia, corrigiendo movimientos, explicando cada detalle y demostrando cómo la coordinación y la inteligencia podían superar incluso a un grupo más grande y fuerte. La sorpresa para muchos era descubrir que incluso las acciones simples podían ser extremadamente efectivas cuando se realizaban con precisión y en equipo. Mientras el entrenamiento continuaba, un grupo de aldeanos se acercó a John con noticias sobre los bandidos. Algunos habían sido vistos a lo lejos, acercándose lentamente por un sendero del bosque. John no se alarmó, en cambio, vio la oportunidad de aplicar lo que habían aprendido. Les indicó a Ana y Lila que prepararan a los aldeanos para una defensa controlada, usando obstáculos, rutas seguras y señales de alerta previamente establecidas. Esta vez no se trataba solo de fuerza bruta, sino de estrategia y coordinación a gran escala. El sol comenzaba a subir, reflejándose en el río y creando destellos de luz que parecían un recordatorio de la calma que podía lograrse incluso después del peligro. John organizó a los aldeanos en pequeños grupos, asignando a cada uno un papel específico. Algunos vigilarían los caminos de acceso, otros prepararían obstáculos y algunos más ayudarían a guiar a los más jóvenes y ancianos a lugares seguros. Ana y Lila supervisaban todo, asegurándose de que cada persona entendiera su función y se sintiera confiada. La preparación de la aldea se convirtió en un acto colectivo, mostrando que la valentía individual se potencia cuando toda la comunidad actúa unida. Cuando los bandidos aparecieron nuevamente, confiados en que podrían sorprender a la aldea, se encontraron con una comunidad organizada y preparada. No había miedo ni desorden, sino calma y precisión. Cada movimiento de John, Ana y Lila estaba sincronizado con los aldeanos, creando una defensa casi impenetrable. Los atacantes intentaron avanzar, pero los obstáculos estratégicos, las posiciones de vigilancia y la coordinación del grupo los hicieron retroceder. La sorpresa fue total: la aldea que antes parecía vulnerable ahora parecía imposible de superar. En medio de esta situación, John notó algo inesperado: los bandidos empezaban a dudar, no por cansancio, sino porque comprendían que enfrentar a una comunidad unida era mucho más complicado de lo que habían imaginado. La valentía y la preparación de los aldeanos habían cambiado el equilibrio. John, con una calma extraordinaria, se acercó al líder de los bandidos y le habló: no necesitamos pelear. Podemos resolver esto sin que nadie salga lastimado. Si se van y dejan de amenazar la aldea, nadie sufrirá consecuencias. Las palabras eran firmes, pero no agresivas, mostrando autoridad y seguridad. El líder de los bandidos, sorprendido por la claridad y la calma de John, dudó por primera vez. Sus hombres miraban alrededor, confundidos y agotados, sin entender cómo una aldea tan pequeña había logrado organizar una defensa tan efectiva. Algunos comenzaron a retroceder, y otros bajaron la guardia, asumiendo que cualquier intento de ataque sería inútil. La combinación de valentía, estrategia y preparación había logrado algo que parecía imposible: no solo proteger a la aldea, sino convencer a los atacantes de que rendirse era la mejor opción. En ese momento, algo aún más sorprendente ocurrió.
Ana y Lila se acercaron al grupo de bandidos, mostrando una calma y seguridad que nadie esperaba de jóvenes tan jóvenes. Hablando con firmeza, explicaron que la violencia no era la respuesta y que la aldea estaba dispuesta a ofrecer ayuda y oportunidades para quienes decidieran cambiar su camino. La audacia y la sabiduría de las gemelas sorprendieron a todos, incluso a John, que comprendió que la verdadera fuerza no solo residía en los músculos o en la estrategia, sino también en la valentía de enfrentar a otros con claridad y generosidad. Los bandidos, uno por uno, comenzaron a abandonar sus armas y retirarse del lugar, sorprendidos por la combinación de coraje, estrategia y humanidad que habían encontrado. La aldea no solo había resistido el ataque, sino que había transformado una situación de peligro en una lección de respeto y cooperación. Los aldeanos, observando todo desde sus posiciones seguras, comprendieron que la valentía y la inteligencia podían lograr cambios que la violencia jamás podría. La comunidad había crecido, no solo en seguridad, sino también en confianza y unión. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, John, Ana y Lila se reunieron en la plaza central de la aldea. Los aldeanos los rodeaban, no para agradecer de manera formal, sino para compartir un momento de tranquilidad y celebración silenciosa. La experiencia vivida había creado un vínculo profundo entre todos, la valentía de unos pocos había inspirado a muchos, y la cooperación de todos había demostrado que ninguna amenaza podía derrumbarlos cuando actuaban unidos. John reflexionó sobre todo lo que había pasado. No había buscado fama ni reconocimiento, pero comprendió que su verdadera victoria no estaba en derrotar a los bandidos, sino en mostrar que la inteligencia, la estrategia y la cooperación podían proteger y fortalecer a toda una comunidad. Las gemelas, orgullosas y confiadas, habían demostrado que la valentía y la generosidad podían cambiar incluso a aquellos que parecían imposibles de convencer. La lección era clara: proteger a los demás no era solo un acto de fuerza, sino también de responsabilidad, paciencia y corazón. Los días siguientes estuvieron llenos de preparación y aprendizaje. John y las gemelas continuaron enseñando técnicas de defensa y organización, no para pelear, sino para garantizar que la aldea nunca volviera a estar desprotegida. Cada aldeano, joven o mayor, participaba activamente, aprendiendo a observar, anticipar y actuar con precisión. La comunidad estaba cambiando, no solo físicamente, sino también en su manera de pensar y de relacionarse entre sí. La unidad y la cooperación se convirtieron en la verdadera fortaleza del lugar. Con el tiempo, los bandidos que habían sido derrotados regresaron al bosque y reflexionaron sobre sus acciones. Algunos cambiaron su camino, buscando maneras de ganarse la vida sin causar daño a otros. El ejemplo de John y las gemelas los había marcado: la valentía y la estrategia podían inspirar respeto sin necesidad de violencia. La noticia de la aldea se esparció por la región, y pronto otras comunidades comenzaron a aprender de su experiencia, entendiendo que la cooperación, la preparación y la valentía podían transformar cualquier situación difícil en una oportunidad de crecimiento y unidad. La historia de John, Ana y Lila se convirtió en una leyenda local, pero no por la violencia ni la batalla en sí, sino por la manera en que enfrentaron la adversidad con inteligencia, cooperación y generosidad. La aldea que antes estaba llena de miedo ahora brillaba con confianza y esperanza. Cada acción, cada decisión y cada enseñanza quedaba grabada en la memoria de quienes vivieron aquel momento. La comunidad había aprendido que la verdadera fuerza no estaba solo en los héroes individuales, sino en la capacidad de todos de actuar juntos con coraje, cuidado y estrategia. Esa quinta y última parte de la historia cierra con un giro sorprendente y una reflexión final: la valentía no solo se mide por las batallas ganadas, sino por la capacidad de transformar el miedo en confianza, el peligro en aprendizaje y la violencia en cooperación. John y las gemelas demostraron que un solo acto de coraje, combinado con inteligencia y solidaridad, podía cambiar la vida de toda una comunidad. La aldea no solo sobrevivió, sino que creció, se fortaleció y se convirtió en un ejemplo de cómo la unión, la preparación y la valentía pueden superar cualquier desafío.